Bienvenidos a la quinta sección de nuestro estudio, la doctrina bíblica del sábado como el día de reposo. Estábamos por entrar en evidencias de la existencia de la ley de Dios, incluido el sábado, que es el cuarto de los 10 mandamientos, en la época de Adán hasta Moisés. Primera evidencia. Hubo muerte desde Adán hasta Moisés. Según la Biblia, morían las personas en el periodo abarcado desde Adán hasta Moisés, ¿o no? Por supuesto que morían. Murieron. ¿Por qué morían? ¿Por qué la muerte se dio en esa época? Porque la muerte es la paga del pecado. Eso cualquiera lo sabe y lo entiende. Pero hay un punto aquí que quizá algunos no se hayan detenido a analizar. ¿Cuál es? La definición que la Biblia da de pecado. Sí, las personas morían porque eran pecadores. Y la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Pero cuando vamos a la definición de pecado, el panorama se amplía en cuanto al tema que nos ocupa. Descubrir si existía la ley de Dios antes de Moisés. ¿Por qué? Porque si la ley no existía en esa época, la época patriarcal y de allí hasta Moisés, entonces ninguna persona debió haber muerto, por la sencilla razón de que la definición que la Biblia da de pecado es violación o transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Estoy comunicando el punto. Todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, no se puede cometer pecado sin transgredir la ley. Pues es esa la definición que las Escrituras dan del término pecado. Algunos inclusive han tratado de confundir la definición que la Biblia da de pecado, filosofando que aquí el apóstol Juan no está definiendo lo que es pecado, sino haciendo alusión a una de las tantas formas de pecar y aplicándolo a una especie de rebelión escatológica en unión con el anticristo. En este caso, en vez de tomar tiempo para responder esa interpretación de Primera de Juan 3:4, he preferido compartir algunas declaraciones de expositores reconocidos como respetuosos de la autoridad bíblica sobre todo otro tipo de conceptos humanos. Así, por ejemplo, podemos leer de John R. Stott respecto al significado de la frase pecado es infracción de la ley, lo siguiente: en el Nuevo Testamento hay otras definiciones de pecado, pero esta, lejos de ser un tanto superficial, es la más clara y reveladora. La declaración de que el pecado es infracción de la ley identifica a ambas cosas, pecado e infracción de la ley, hasta hacerlos intercambiables. Cada vez que se lee uno de los términos es posible sustituirlo por el otro. El quebrantamiento de la ley es la esencia, no el resultado del pecado. Simon J. Kingsmaker. Juan escribió qué significa el pecado. Dice que cometer pecado es lo mismo que descuidar completamente la ley de Dios. Para él, el pecado y el quebrantamiento de la ley son términos intercambiables. Juan en realidad ofrece una breve definición del pecado, revelando su naturaleza misma. El pecado es quebrantamiento de la ley. El pecado es un rechazo deliberado de las normas de Dios. William Barclay nos dice qué es el pecado. Son palabras de él, explicando 1 Juan 3:4. Nos dice qué es el pecado. El pecado es la violación de la ley. Es el deliberado quebrantamiento de una ley que todo hombre conoce muy bien. Pecar significa poner nuestros propios deseos en lugar de la ley de Dios. Es obedecerse uno mismo antes que obedecer a Dios. Con esto claro, el hecho de lo que es pecado, violación o transgresión de la ley de Dios, volvemos a lo que hemos señalado como primera evidencia en nuestro estudio de que la ley de Dios era conocida y obedecida por los hijos de Dios de toda época, incluida la patriarcal hasta el tiempo de Moisés. Pero no sin antes contestar que seguramente algo que algunos estarán cuestionándose.
a saber que hay otras definiciones de pecado, además de la de primera de Juan 3:4. ¿Qué con eso? No hay ningún problema. Las otras 3 ocasiones no son otra cosa que confirmación de la definición de pecado por parte de Juan en su primera epístola. Veamos. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué tiene que ver esto con la ley de Dios? La ley de Dios es buena. Romanos 7:12. El mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es buena, Romanos 7:16. Por lo tanto, no hacerla, no ponerla por obra, es pecado. El otro caso, Romanos 14:23. Romanos 14:23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y es precisamente por la fe que se establece la ley. Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El creer por la fe en Cristo para nuestra salvación, para nuestro perdón, es evidencia de que hay una ley que hemos transgredido. Si no, ¿para qué necesitaríamos a Cristo? ¿Para que nos perdone qué? Puesto que si no hay ley, no hay pecado, según Romanos 7:7. El que creamos por la fe en nuestro Salvador confirma la vigencia de la ley. Y hay un tercer caso, primera de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado. Tampoco hay aquí una nueva definición de pecado, sino una confirmación de la definición de primera de Juan 3:4. ¿Por qué es pecado toda injusticia? ¿Y qué relación tiene esto con la definición de pecado como transgresión de la ley? Es muy simple. La ley es justa, Romanos 7:12. Y la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por lo tanto, ir contra la ley que es justa, es decir, actuar con injusticia, es pecado. Es ir contra la ley, es transgredirla. Y hasta aquí dejamos este punto que es visto con amplitud en la serie La Doctrina Bíblica de la Ley de Dios. Volvamos entonces a nuestro punto original. ¿Era conocida la ley de Dios en tiempos patriarcales? Por la ley de Dios nos referimos a los 10 mandamientos, de los cuales el sábado como día de reposo es el cuarto. Recuerden que teníamos sobre la mesa una pregunta. ¿Morían las personas en la era patriarcal y desde allá hasta Moisés? Por supuesto que sí. ¿Por qué morían? Porque había pecado. Romanos 5:14, y reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Pero ¿cómo es que había pecado si no había ley? Puesto que donde no hay ley no se inculpa de pecado, Romanos 5:13. ¿Y cómo reinaba la muerte si no había pecado? Puesto que la muerte es la paga del pecado, Romanos 6:23. Se me hace a mí que los documentos y algunos padres de la iglesia del siglo II que pretenden hacernos creer que no regía la ley de Dios en la época patriarcal y desde allí hasta Moisés, junto con otros expositores que apoyados en estos primeros sostienen tal enseñanza, andan un poco desubicados en cuanto a los más elementales y rudimentarios conceptos bíblicos, como pecado, muerte, etcétera. Y que debiéramos ser prudentes en cuanto a la aceptación de sus afirmaciones. Me parece que es más sabio y seguro limitarse y sujetarse a la información bíblica del escrito está, que nunca nos va a fallar, ni nos va a dar datos o información dudosa o inexacta. Así, por ejemplo, como confirmación de que se conocía perfectamente la ley de Dios en la época patriarcal y de allí hasta Moisés, tenemos a un José, cuando se le invitó a transgredir el 7º mandamiento de la ley de Dios, diciendo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. ¿Cómo es que José pecaría contra Dios si violaba el 7º mandamiento de una ley que no existía? ¿Hay algún expositor moderno de los que se basan en los padres de la iglesia del segundo siglo para sostener que la ley de Dios no existía en la época mencionada que nos puede explicar tal cosa? No digo que si algún padre de la iglesia de ese periodo puede explicar semejante contradicción, pues ellos ya no están. Pero algunos de sus defensores en ese sentido, ¿tendrían la bondad de hacerlo?
Digo esto con toda modestia y respeto. Esta es una pregunta de un neófito para eruditos, porque me consta que entre quienes sostienen el concepto de que no había conocimiento de la ley de Dios en la época patriarcal y desde allá hasta Moisés, desfilan hombres y mujeres de alto calibre intelectual. Aun cuando hay algunos otros que lo que hacen es repetir los conceptos de estos hombres sabios en sus áreas. Pero sea quien fuere que pudiera contestar esto, dicha respuesta sería muy bienvenida y analizada con objetividad y respeto. Pero no vayamos tan rápido, porque a esta primera pregunta le siguen otras parecidas. ¿Por qué maldijo Dios a Caín por transgredir el séptimo mandamiento de una ley que no existía, sino que vino a conocerse en la época de Moisés? Leemos en Génesis 3:6 que vio la mujer que el árbol del bien y del mal era codiciable para alcanzar la sabiduría. El ceder a su codicia fue ni más ni menos lo que indujo el pecado en el mundo y lo que lo introdujo. Pero ¿por qué fue pecado para Eva transgredir el 10º mandamiento? No codiciarás, de una ley que no existía. ¿Por qué interviene Dios para evitarle a Abimelech pecar en transgresión al 7º mandamiento de una ley que no existía? Génesis 26. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocaras. ¿Por qué se da exactamente lo mismo con Isaac y su mujer en Génesis 26:10? Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. ¿Por qué son llamados a cuenta los hermanos de José por transgredir el 8º mandamiento? No hurtarás, Éxodo 20:15, de una ley que no existía en la época de ellos. Vamos a dejar las preguntas por ahí. Esperamos que en algún momento puedan recibir respuestas sólidas y objetivas por parte de los proponentes de esa hipótesis. En esta misma línea de la supuesta ignorancia de la ley de Dios en la época de Moisés, es decir, que no existía y que por lo tanto tampoco el sábado como día de reposo, está la aseveración de que tal mandamiento llegó a ser conocido por los israelitas a partir del Sinaí, cuando los 10 mandamientos fueron dados a Moisés en tablas de piedra. ¿Es válida tal aseveración? ¿Puede corroborarse en el registro bíblico? Por supuesto que no. Lo que puede corroborarse es todo lo contrario, que había conocimiento del sábado como día de reposo antes de la llegada al Sinaí. Esto es confirmado por la experiencia vivida por el pueblo judío en lo que respecta al maná, puesto que la instrucción de que el día sexto debían recoger doble porción de comida, porque en el día séptimo, el sábado, no caería, Éxodo 16:22, y la reprensión divina por desobedecer esa orden, que está en Éxodo 16, 27 y 28. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Fueron acontecimientos que tuvieron lugar a partir de los 15 días del 2º mes después que salieron de Egipto, según Éxodo 16:1. Mientras que los 10 mandamientos en el Sinaí, en piedra, fueron recibidos por ellos después del 3er mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, puesto que en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí, según Éxodo 19:1. Espero haber comunicado claro el concepto este. En segundo lugar, hablemos de otro argumento utilizado en esta misma hipótesis. Es el silencio sobre la observancia del sábado en el libro del Génesis. No solo silencio sobre la palabra sábado, sino silencio sobre la observancia del sábado en el libro del Génesis. Porque en otro orden de cosas, otro de los argumentos de los proponentes de que el sábado como día de reposo no se guardaba en el periodo desde Adán hasta Moisés, es el silencio bíblico sobre dicha observancia en ese periodo. Es decir, no se hace ninguna mención de la observancia del sábado durante ese lapso de tiempo. ¿Qué tal dicho argumento? ¿Tiene algún peso?
¿Captamos el argumento? Es decir, no se menciona la observancia del sábado desde Adán hasta Moisés. Conclusión, no se observaba el sábado ahí. Bueno, en primer lugar, hay que decir que el argumento del silencio para demostrar algo, basado precisamente en ese silencio, es en sí mismo un argumento muy débil, que se cae por su propio peso. Basados en el argumento del silencio, en otros temas, algunos han llegado a sostener que Jesús desde su niñez hasta su bautismo vivió en la India. Esto demostrado por el hecho de que el registro bíblico guarda silencio respecto a ese periodo de su vida, de los 12 años a los 30. Por el argumento del silencio, otros han concluido que el libro de Esther no es inspirado, por el hecho de que nunca se menciona el nombre de Dios en él, y así por el estilo. En el caso que nos ocupa, solo quiero remitirlos a una situación similar, a la ausencia de la mención de la observancia del sábado en un periodo histórico determinado. La referencia es al periodo del tiempo que va desde lo descrito en Deuteronomio hasta Segunda de Reyes. Es decir, no hay ni una sola mención del sábado como día de reposo ni en Josué, ni en Jueces, ni en Ruth, ni en Samuel, ni en Primera de Samuel, ni en Segunda de Samuel, ni en Primera de Reyes, sino hasta Segunda de Reyes 4:23. Conclusión a la que tendríamos que llegar, basados en el argumento del silencio. Durante todo ese tiempo no se guardó el sábado en Israel. ¿Cómo les parece? ¿Hace sentido común eso? Otro ejemplo, en este caso del Nuevo Testamento. Cuando el joven rico pregunta a Jesús cuáles son los mandamientos, este responde: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 19, 18 y 19. Conclusión. Los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios no son requeridos para los cristianos porque Jesús no le mencionó al joven ninguno de estos. Tampoco debemos preocuparnos por el mandamiento de no codiciarás, el 10º de la ley de Dios, porque tampoco se lo mencionó. ¿Ven a dónde puede llevarnos el argumento del silencio? Por otro lado, el silencio del Génesis respecto a la observancia del sábado no es de extrañar, por la naturaleza misma del libro, puesto que el libro del Génesis no es un libro de leyes como el de Éxodo o el Levítico, sino que es más bien un esquemático relato acerca de los orígenes. Al no mencionar tampoco ninguno de los otros mandamientos como tales, su silencio en cuanto al sábado no es nada excepcional. A la vez, en el Génesis hay alusión a la semana, lo que indica que en tal caso era obviamente bien conocido el 7º día de esa semana, el sábado. Génesis 29, 27. Cumple la semana de esta. ¿Recuerdan el caso de Jacob? El comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento de Keil y de Litz, precisamente comentando Génesis 29, 27, agrega que la fiesta de las bodas generalmente tardaba una semana. Compárese Jueces 14, 12. Y un punto más debe ser mencionado aquí como última sección respecto al por qué algunos de los padres de la iglesia del 2º siglo después de Cristo escribieron contra el sábado como día de reposo para los cristianos. Hubo razones antisemíticas para tal actitud. Puede demostrarse por los mismos escritos de los mismos padres, utilizados por muchos como evidencia sólida de que el sábado ya no rige para los cristianos, que tales conclusiones, las de los padres respecto al sábado, están basadas principalmente en su antisemitismo, es decir, en su desprecio nacionalista hacia los judíos. Hay evidencias en sus escritos que demuestran a todas luces que los argumentos teológicos que ellos usaron para el cambio del sábado por el domingo fueron la cortina de humo detrás de su antisemitismo. Lo veremos al examinar un poco más de cerca sus escritos, honrados y casi adorados por muchos que no tienen más de dónde sostenerse para defender lo indefendible.
El antijudaísmo del siglo II, reflejado en los escritos de estos padres. Bernard Lazare, en su obra El antisemitismo, su historia y sus causas, dice lo siguiente: nacía en medio de estas batallas lo que llamaré un antijudaísmo puramente ideológico, que consistía en rechazar como malo o sin valor todo lo que venía de Israel. De este sentimiento, Tertuliano, en su De Adversus Judaeos, nos da testimonio. En esta obra, el fogoso africano ataca la circuncisión, que dice no confiere la salvación y solo fue un mero signo para que Israel, que siempre va hacia la idolatría, esté marcado cuando llegue el Mesías, que sustituirá la circuncisión carnal por la circuncisión espiritual. Combate el sábado temporal al que opone al sábado eterno, pero con este antijudaísmo especial que volvemos a encontrar en el Octavius de Minucio Félix, en el De Catholica Unitate de Cipriano de Cartago, en las instrucciones Adversus Gentium Deus del poeta Comodiano y en las divinas instituciones de Lactancio, se mezclaban el deseo de convencer a los judíos de la verdad de la religión cristiana, de la realidad de sus creencias, sus dogmas y sus principios, y por lo tanto la ambición de hacer prosélitos entre ellos. Se confundía con los esfuerzos que hacía la Iglesia para llegar a la universalidad y solo podía durante los primeros siglos ser teórico. Con Constantino y el triunfo de la Iglesia vamos a ver cómo se transforma y se precisa este antijudaísmo. Por otro lado, J. Fernández Urbina, en su obra Justino y Trifón, Diálogo e intolerancia entre judíos y cristianos del siglo II, dice: como apologeta y polémico cristiano, Justino dedicó todo su esfuerzo a rebatir, por una parte, las acusaciones del entorno social contra los cristianos y por otra, a subrayar la especificidad y bondad del cristianismo frente a sus ancestros judíos, a los que vituperó con singular dureza. Aunque su principal obra polémica antijudía se titula Diálogo con Trifón, su contenido dista mucho de ser tal, de ser un diálogo, pues más bien constituye una sarta de agravios y reproches hacia el judaísmo y sus adeptos, representados en este caso por Trifón y sus acompañantes. Este es, sin embargo, un documento de extraordinario valor para conocer las razones del desencuentro histórico entre judíos y cristianos a mediados del siglo II, al menos según lo sintieron estos dos ilustrados seguidores de una y otra religión. Su testimonio es particularmente interesante para el historiador porque el distanciamiento, cuando no persecución brutal de cristianos y judíos, ha marcado largos periodos del pasado y aún hoy está lejos de haberse superado. El mismo autor agrega: su conclusión de Samaritano, la de Justino, había nacido y se había educado en Flavia Neápolis, actual Nablus, antiguo Siquén, permite sospechar que sus sentimientos hacia el judaísmo tradicional serían poco amigables. Refiriéndose a las apologías de Justino, escritas antes de su diálogo con Trifón, este mismo autor agrega: en estas apologías, Justino hace un esfuerzo singular para ganarse la comprensión de la gentilidad y el Estado romano, pero no así de los judíos, con los que presupone una ruptura insalvable. En las expresiones de Justino respecto a su desprecio al sábado judío, deja ver claramente su concepto equivocado en cuanto al propósito de Dios, en lo que se refiere a la verdadera razón para la cual guardar el sábado. Para Justino, según Fernández, comentando Diálogo con Trifón, el sábado y demás fiestas y rituales también fueron ordenados por Dios debido a las iniquidades y dureza de corazón del pueblo judío. Y ahí están las citas donde Fernández toma de Diálogo contra Trifón para hacer esa declaración. Una imposición material para que se acuerden de Dios. Por eso les dio el sábado, para eso se los dio. Dios impuso todo esto por las maldades judías. Diálogo 27,2, etc. Es de alguna importancia observar aquí que es peligroso
Entonces, fundarse en declaraciones de una persona que maneja conceptos errados respecto al propósito del sábado. Es decir, ¿para qué fue dado y por qué? Para sostener que hay evidencia histórica en Justino Mártir, para demostrar que la razón por la que se empezaba a guardar el domingo en el segundo siglo era por la resurrección de Cristo. Cuando a leguas se puede ver en diálogo con Trifón que la razón para despreciar el sábado era el antijudaísmo o antisemitismo, añadida a un concepto equivocado por parte de Justino sobre el verdadero propósito del sábado. Me parece que hay formas más objetivas de abordar este tópico. Como podemos creer, o cómo haríamos para poder creer como sólido, como cierto, el argumento de un hombre del segundo siglo que dice que la razón por la cual se hizo el cambio del sábado al domingo como día de reposo era una razón teológica, cuando ni siquiera él mismo tenía claro el propósito teológico por el cual se originó el sábado. Dejo eso en manos de cada uno de ustedes. ¿Qué en cuanto a la epístola de Bernabé? ¿Está este documento libre de antijudaísmo o tiene el mismo problema de diálogo con Trifón? Dejemos en este caso que Ramón Trevijano Echeverría, autor católico, en su obra Patrología, nos explique esto. Él dice, comentando acerca del autor de la carta a Bernabé, lo siguiente, que veremos en la próxima sección, que se nos volvió a ir el tiempo.